Buenas, ya en la parte 2 de un dato curioso de cada país, veremos las curiosidades de países que van desde la letra D hasta la K. Empecemos. Dinamarca. La bandera de Dinamarca, conocida como Dannebrog en danés, es reconocida como la bandera nacional más antigua del mundo que aún está en uso continuo. Se dice que fue adoptada por primera vez en el siglo XIII. Dominica fue nombrada por Cristóbal Colón, quien avistó la isla por primera vez un domingo, específicamente el 3 de noviembre de 1493. En honor a este día de la semana, Colón la llamó Dominica, que significa domingo en latín. Ecuador. Este país debe su nombre a la línea ecuatorial imaginaria que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Esta línea pasa directamente a través de Ecuador, lo que le dio su nombre al país. Además, las Islas Galápagos, famosas por su biodiversidad única y fundamentales en la formulación de la teoría de la evolución por Charles Darwin, están en Ecuador. Egipto es el país más visitado de África y alberga la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún permanece en pie, la pirámide de Giza. El Salvador. Con poco más de 21.000 kilómetros cuadrados, El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica en términos de área. Sin embargo, es el país más densamente poblado de América, con una población de aproximadamente 6.5 millones de habitantes. Emiratos Árabes Unidos. En Dubái se ha construido la isla artificial más costosa del mundo, la Jumeirah Bay Island. La construcción de esta isla ha sido extremadamente costosa, alcanzando un costo estimado de $40.000 millones. Además, el Emirates Palace en Abu Dhabi es conocido por ser el hotel más caro del mundo. La construcción de este hotel icónico tuvo un costo de aproximadamente $3.000 millones, estableciendo un récord como el hotel más caro jamás construido hasta la fecha. Eritrea. Considerado el país más desconocido de África, Eritrea desde su independencia en 1993 ha sido un estado de partido único, con el Frente Popular para la Democracia y la Justicia como el único partido político legal. Escocia. Seguramente utilizas a diario un invento escocés sin saberlo. ¿Sabías que el teléfono fue inventado por el escocés Alexander Graham Bell? Si miras la televisión, debes agradecérselo a otro escocés, John Logie Byrne. Incluso las ruedas de tu coche tienen un origen escocés, gracias a John Boyd Dunlop. Eslovaquia. Bratislava, la capital de Eslovaquia, es única entre las capitales europeas debido a su ubicación geográfica. Sus límites administrativos tocan directamente las fronteras de Austria y Hungría. Esta situación hace que Bratislava sea la única capital nacional del mundo que limita directamente con 2 países independientes, Austria al oeste y Hungría al sur. Eslovenia. El puente triple es uno de los símbolos más destacados de Europa y Eslovenia. Este puente consiste en 3 puentes adyacentes que cruzan el río Ljubljana en el centro histórico de la ciudad. España. En este país se encuentra Sobrino de Botín, reconocido como el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento continuo. Situado en Madrid, este establecimiento ha conservado su reputación y encantó desde 1725, y fue fundado por Cándido Remis, sobrino de un cocinero francés que vivía en Madrid de nombre Jean Botín. De aquí su nombre. Estados Unidos. Un estudiante de 16 años diseñó la bandera actual. El estudiante Robert G. Heft creó el diseño cortando partes de una antigua bandera de sus abuelos como trabajo para la clase de historia. Estonia se ha convertido en un caldo de cultivo para las empresas emergentes, varias de las cuales han alcanzado el estatus de unicornio, es decir, tienen una valoración superior a $1.000 millones. Entre las unicornios estonias más destacadas se encuentran Wise, una empresa fintech revolucionaria, y Bolt, una plataforma innovadora que ofrece servicios de movilidad y uso compartido de vehículos. Eswatini, una de las tradiciones más distintivas del rey, actualmente Mswati III, es la práctica de la poligamia. El rey escoge a sus esposas en una ceremonia tradicional de danza, donde selecciona entre las jóvenes mujeres del país. En la actualidad, el rey Mswati III tiene 14 esposas. Etiopía. Etiopía utiliza un calendario único que difiere del calendario gregoriano estándar.
Su año se divide en 13 meses, con 12 meses de 30 días cada uno y un mes adicional de 5 o 6 días, dependiendo si es año bisiesto o no. Además, es el único país africano que nunca fue colonizado formalmente por una potencia europea. Filipinas es uno de los pocos países del mundo que tiene dos banderas oficiales junto con Bolivia. La primera es la bandera nacional, que es la conocida bandera azul, roja y blanca con un sol amarillo y 3 estrellas en un triángulo blanco en el lado azul. Y la segunda es la bandera presidencial, que se utiliza exclusivamente por el presidente de Filipinas y es similar a la bandera nacional, pero con una franja adicional de color azul en la parte superior e inferior. Finlandia ha sido consistentemente clasificado como uno de los países más felices del mundo según el Informe Mundial de la Felicidad de las Naciones Unidas. Además, en Songajarvi se celebra anualmente un peculiar campeonato conocido como llevar esposas cargadas. Fiji está compuesto por un archipiélago de 333 islas, de las cuales aproximadamente 110 están habitadas y 223 están deshabitadas. Además, en 2005, el famoso actor Mel Gibson adquirió la isla Mago de este país por $15 millones. Francia, según la ley francesa, está prohibido legalmente nombrar a un cerdo con el nombre de Napoleón, mostrando el respeto histórico hacia la figura de Napoleón Bonaparte. Gabón, en Gabón, hay una especie única de cocodrilos de color naranja que solo se encuentran en las cuevas del país. Gambia. Gambia es el país más pequeño de África continental, y se formó como resultado de un tratado entre británicos y franceses en el siglo XIX. En ese momento, los franceses controlaban Senegal y los británicos obtuvieron el control del río Gambia, estableciendo así una colonia que más tarde se convertiría en el país independiente de Gambia. Georgia es considerada una de las regiones vinícolas más antiguas del mundo, que se remonta a más de 8.000 años, que se hace en grandes ánforas de barro llamadas kvebri. Además, el líder de la URSS Stalin nació en este país. Ghana. En 1957, Ghana se convirtió en el primer país africano en obtener su independencia bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, quien se convirtió en el primer presidente de Ghana. Es por eso que Barack Obama eligió Ghana como el destino de su primera visita oficial a África como presidente de los Estados Unidos en 2009. Granada. Frente a la costa de Granada se encuentra un fascinante parque de esculturas submarinas. Creado por el escultor británico Jason de Kersteller, el parque presenta una colección de esculturas sumergidas en el lecho marino. Grecia. Los griegos son conocidos por ser muy supersticiosos, y se protegen contra el mal de ojo usando el nazar, un amuleto con un ojo azul. Otro ejemplo claro de la superstición griega es que muchas casas tienen los típicos tejados en forma de cúpula de un color azul intenso. Según la tradición, este color ahuyenta el mal de ojo. Guatemala. El quetzal es el ave nacional de Guatemala ya que su plumaje se utilizaba para adornar la indumentaria de reyes y sacerdotes. Esta ave es también el símbolo de la moneda guatemalteca, que se llama quetzal. Guinea. Guinea posee las mayores reservas mundiales de bauxita, el principal mineral utilizado para producir aluminio. Este recurso es el mineral más exportado del país. Guinea-Bissau. Aquí, los salarios de los trabajadores comunes, como empleados de fábricas o cajeros en tiendas, son muy bajos, alrededor de $30 o $40 al mes. Guinea Ecuatorial. La moneda oficial de Guinea Ecuatorial es el franco centroafricano, que es la moneda común de 6 estados independientes de África Central: Camerún, República Centroafricana, Chad, República del Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial. Está respaldado por el Tesoro francés, lo que le da una mayor estabilidad y confianza en el mercado internacional. Guyana. Guyana es el único país de América del Sur cuyo idioma oficial es el inglés, que se debe a su pasado como colonia británica antes de obtener la independencia en 1966. Además, es el único país de América del Sur donde la homosexualidad masculina sigue siendo ilegal. Haití es conocido por ser el primer país del mundo en abolir la esclavitud definitivamente. Este logro histórico ocurrió en 1804,
cuando Haití declaró su independencia de Francia y se convirtió en la primera república negra independiente del mundo. Honduras, en 1969, estalló un conflicto conocido como la Guerra del Fútbol o Guerra de las 100 horas entre Honduras y El Salvador. Este conflicto tuvo como catalizador un partido de fútbol entre las selecciones nacionales de ambos países en un encuentro de clasificación para el Mundial en el que el equipo de El Salvador fue derrotado. Hungría. ¿Sabías que el idioma húngaro es el más difícil del mundo? Se tarda una media de 7 años en hablarlo de una forma fluida, y aproximadamente 13 millones de personas hablan húngaro en todo el mundo, pero casi todos viven en Hungría. En India, la vaca es reverenciada como un animal sagrado debido a su papel simbólico como símbolo de generosidad y abundancia. Además, es común cometer el error de llamar hindúes a los habitantes de India, ya que esto se refiere específicamente a quienes practican el hinduismo, una de las varias religiones presentes en el país. Indonesia, compuesta por 17.504 islas, Indonesia es el hogar de la flor Rafflesia arnoldii, la flor más grande del mundo que puede alcanzar más de 1 metro de diámetro. Inglaterra. Aquí está Londres, la ciudad más grande de Europa y la más grande del mundo en el siglo XIX. Además, tras la invasión normanda en 1066, el francés se convirtió en la lengua oficial de Inglaterra hasta el año 1362. Irak. Desde 2016, Irak ha implementado una prohibición total de la producción y venta de alcohol en todo el país. Los infractores de esta ley enfrentan multas que van desde 8 hasta $20.000 dependiendo de la gravedad de la infracción. Irlanda. El arpa es un instrumento musical de gran importancia en la música irlandesa, un símbolo celta prominente que representa la identidad cultural del país. Este emblema incluso figura en el diseño del euro irlandés. Además, tiene deportes muy peculiares como el fútbol gaélico y el hurling. Irlanda del Norte. El famoso transatlántico Titanic fue construido en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. Irán. Aunque la moneda oficial de Irán es el rial, es común que la gente hable en tomanes, 10 riales equivalen a 1 otomán. Islandia. A diferencia de muchos otros lugares en el mundo, Islandia es notable por la ausencia de hormigas, debido a su clima frío y su tierra rocosa. Israel. Israel es conocido por revivir el idioma hebreo, que había sido un idioma muerto durante siglos. Actualmente, el hebreo es uno de los 2 idiomas oficiales de Israel, junto con el árabe. Además, el día más sagrado del año en la tradición judía es durante Yom Kippur, donde las calles y carreteras están completamente libres de tráfico de automóviles. Italia es conocida por tener la mayor cantidad de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el mundo. Jamaica es mundialmente conocida como la cuna del reggae y por ser el lugar de nacimiento del legendario músico Bob Marley y también del hombre más rápido del mundo Usain Bolt. Japón. Es común ver a casi todos los peatones en Japón usando mascarillas, especialmente durante la temporada de resfriados o debido a preocupaciones por la contaminación. Jordania. Jordania toma su nombre del río Jordán, uno de los ríos más significativos de la región y un lugar histórico de importancia religiosa. Conocida como la Suiza de Oriente Medio, se destaca por su estabilidad política relativa y su desarrollo económico en comparación con sus vecinos con conflictos internacionales como Siria, Irak, Arabia Saudí e Israel-Palestina. Kazajstán. Kazajstán alberga el famoso cosmódromo de Baikonur, que es la primera y más grande instalación operativa de lanzamiento espacial del mundo. Este sitio histórico ha sido crucial para numerosas misiones espaciales, incluyendo el legendario vuelo de Yuri Gagarin, el primer humano en el espacio, el 12 de abril de 1961. Kenia. La ecologista keniana Wangari Maathai y su historia al convertirse en la primera mujer africana en ganar el Premio Nobel de la Paz en 2004. Fue reconocida por su destacada labor en la promoción de la democracia, los derechos humanos y la conservación ambiental a través del movimiento Cinturón Verde. Kirguistán. En Kirguistán, los hombres usan el kalpak, un sombrero tradicional, durante todo el año. Además, aunque hoy en día es ilegal, el rapto de la novia es una tradición arraigada en Kirguistán.
Esta práctica implica que el joven casadero secuestra a la novia con el consentimiento de los padres, aunque en algunos casos ocurre sin la aprobación de la novia. Kiribati es conocido por ser el primer país en recibir el Año Nuevo, debido a su ubicación en la línea internacional de cambio de fecha. En lugares más urbanizados como la capital, Taraba, se pueden ver espectáculos de fuegos artificiales y eventos públicos organizados para la comunidad. Kuwait es conocido por ser uno de los países más ricos del mundo debido a sus vastas reservas de petróleo, que representa más del 90% de sus ingresos económicos. Además, su moneda, el dinar kuwaití, es la moneda más valiosa del mundo en términos de valor frente al dólar estadounidense. Un dinar kuwaití equivale a aproximadamente $3. Y hemos visto todas las curiosidades desde la letra D hasta la K de cada país del mundo. No olvides de darle me gusta y suscribirte para nunca perderte contenido zarpado.